Gracias, congresista Ávila. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, en la misma línea, creo que si se aprueba el informe, corresponde a la presidencia remitir a las instancias correspondientes para que se implementen las recomendaciones. Y un segundo punto podría ser eventualmente encargar a la Comisión de Educación Básica de esta comisión, ¿no es cierto?, para que haga vigilancia sobre la implementación de las recomendaciones. Creo que en ese sentido podríamos concluir que efectivamente esto, si no hay implementación por parte del Ejecutivo, entonces inmediatamente las iniciativas legislativas podrán presentarse y disponer lo que corresponda. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, creo que de repente nos estamos enredando en este tema. Si se trata de un informe, recordemos que cuando yo sustenté el informe de universidades superiores, también di recomendaciones de proyecto de ley y de los cuales venimos trabajando y se ha presentado proyecto de ley. Entonces yo creo que en este sentido, aprobar o desaprobar, creo que lo más saludable es verlo de una vez ahorita para que siga su trámite correspondiente, ¿no? Tratándose de un informe no amerita ningún riesgo, pero sí dejando la sabiduría del caso, porque el informe dice recomienda un proyecto de ley, esto ya se verá en su debido momento, ¿no? Me pide una interrupción el colega Edwin Vergara. Congresista Vergara. Gracias, presidenta. La presentación del proyecto de ley es otro debate. Yo me imagino que va a haber el alcance de ese proyecto de ley. Así que yo sugiero que se vote estas recomendaciones, como lo hemos hecho siempre. Se encargaba un grupo de trabajo, nos traían unas recomendaciones y se aprobaba o se desaprobaba, y el proyecto de ley, hay que debatir el proyecto de ley, cuál va a ser el alcance, pero esto no es que aprobando esto ya se apruebe el proyecto de ley para enviárselo al Pleno. No es así. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Para terminar, congresista Domínguez. Sí, presidenta. Lo que yo sugiero también es para lo sucesivo, cuando se coloque en orden del día, debió haberse puesto sustentación y votación, como para que no genere pues una confusión al respecto, ¿no? Es algo que podemos subsanar. Muy bien, entonces vamos al voto. Quienes estén a favor de aprobar el informe. A ver, congresista Vergara, congresista Curro, congresista Monterola, congresista Ochoa, congresista Velázquez, congresista Cuadros, congresista Ávila, congresista Gilmer Trujillo, congresista Domínguez, congresista Dipas, congresista Arimborgo, congresista Montenegro. ¿Quiénes se abstienen? Congresista Edmundo del Águila, congresista Alberto Oliva. ¿Quiénes estén en contra? Muy bien, entonces ha sido aprobado el informe por mayoría y lo vamos a enviar al Ministerio y también al grupo de trabajo correspondiente para que elabore las propuestas de proyectos de ley. Entonces vamos al siguiente punto en agenda. Como tercer punto, tenemos el predictamen recaído en el proyecto de ley número 1674-2016, por el que se propone la ley que promueve la educación inclusiva y que modifica los artículos 39 y 56 de la ley 28044, Ley General de Educación, a pedido del congresista Javier Velázquez Quesquén. Vamos a pasar este proyecto de dictamen al debate la próxima semana. Como cuarto punto de la agenda tenemos la sustentación del informe del Grupo de Trabajo de Institutos y Escuelas de Educación Superior y CETPRO del periodo 2016-2017 a cargo del señor congresista Joaquín Dipas Huamán, ex coordinador del Grupo de Trabajo. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas Huamán. Presidenta, bueno, gracias, presidenta. Efectivamente, presidenta, en mi persona ha recaído la coordinación del grupo de trabajo de institutos y escuelas de educación superior y CETPROS dentro del periodo legislativo 2016-2017. Presidenta, los integrantes de este grupo de trabajo y con quienes hemos trabajado en muchas sesiones, hemos hecho varios eventos, y desde aquí quiero agradecer a la congresista Karina Yulisa Beteta Rubín, al congresista Guillermo Augusto Bocángel Weider, al congresista Edmundo del Águila Herrera, a la congresista Gloria Edelmira Montenegro Flores
y al congresista Edgar Américo Ochoa Peso. Con ellos hemos trabajado sobre en este caso de los institutos y las escuelas de educación superior y SEDPRO. Presidenta, cuando nosotros asumimos por encargo de esta comisión este trabajo, dentro de esta comisión, aún todavía, Presidenta, no se contaba con una ley de institutos. Presidenta, por la insistencia y por la convocatoria a varias reuniones, a varias sesiones de este grupo de trabajo, felizmente el 30 de octubre del 2016, este Congreso de la República aprobó la ley 30.512. A partir de allí, Presidenta, se han recibido muchas peticiones dentro de este grupo de trabajo, como también se han llevado a cabo varios eventos con la finalidad de socializar su alcance de esta ley 30.512, Presidenta. Como también este grupo de trabajo ha requerido a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Educación, peticionándole varios temas, como por ejemplo el inventario de los institutos, el inventario de los SEDPROS, el inventario de las escuelas superiores. Presidenta, con bastante extrañeza debo manifestar, solamente nos han alcanzado, Presidenta, el número de institutos, el número de SEDPROS y el número de escuelas superiores. No nos han alcanzado las condiciones en el que se encuentran ni de parte del Ministerio de Educación como también de los gobiernos regionales por el proceso de descentralización, en este caso de los institutos, de las escuelas superiores y los SEDPROS, también tienen que ver los gobernadores o los gobiernos regionales. Presidenta, también lo que hemos podido encontrar y lo que en todo caso, desde muchas reuniones con dirigentes sindicales, con dirigentes de los institutos a nivel nacional, de las escuelas superiores y de los SEDPROS, nos han alcanzado varios pedidos. Uno de ellos, Presidenta, es la homologación y tratamiento de la remuneración de los docentes entre institutos tecnológicos y pedagógicos. Lo otro también, señora Presidenta, nos han pedido alcanzar como una disposición complementaria dentro de la ley, de esta ley 30.512, es sobre la reglamentación. Presidenta, a la hora de aprobar esta ley, el Congreso de la República le ha establecido al Ministerio de Educación un plazo de 60 días. Esto hemos tenido que insistir finalmente, Presidenta, recién de tanta insistencia, el viernes 25 de agosto de este año, hace poco, ha sido publicado el reglamento de esta ley 512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes. Presidenta, en el camino también puedo alcanzar, Presidenta, algunas recomendaciones de este grupo de trabajo. Uno de ellos, Presidenta, ya lo manifesté, es el tema de la homologación de los sueldos de los institutos y escuelas superiores, también el pago de la deuda social, como en todos los niveles de educación. En esta parte de educación superior, Presidenta, tampoco nos resalva este tema de que el Estado tiene una deuda social con los docentes y los directivos de estas instituciones educativas.
También manifiestan que hay un currículo inestable y cambio continuo, como en los otros también. Esto piden también que se tenga que trabajar, señora presidenta. Lo otro también, señora presidenta, es en esta parte o en este nivel de educación, presidenta, no se tiene una estadística, presidenta. Se tiene conocimiento que el Minedo tiene este programa o este aplicativo, el Escale. Allí, presidenta, no establece más que ni siquiera ya no se actualiza, señora presidenta. Entonces, ni el número de los institutos, ni las escuelas, ni los centros, no está actualizado tal cual sí aparece en la educación básica regular. Presidenta, de verdad, es una preocupación. Yo sé que todos alzamos la voz respecto a la educación básica regular, también a la educación superior universitaria. Pero en este caso hay un descuido total, presidenta, del gobierno, hay un descuido total del tema del Ministerio de Educación, a tal punto, presidenta, reitero, no se cuenta con hemos pedido reiteradas veces las condiciones en que se encuentran estos institutos, estas escuelas, estos CETPROS, para justamente hacer las recomendaciones y pedir la implementación de políticas públicas para favorecer a los alumnos, a los maestros y a los trabajadores administrativos de esta parte de este nivel de educación superior, presidenta. Presidenta, someto a consideración de esta comisión. En su momento nosotros habíamos también cumplido en alcanzar con el trámite normal de este informe, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Dipas. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, congresista Domínguez. Presidenta, muchas gracias. Felicitar el trabajo del colega Joaquín Dipas. De verdad que los institutos, de cierta manera, son los olvidados, creo, en el sector educación, y producto de ello, pues, son las consecuencias de la descentralización, porque ese tema también implica a los gobiernos regionales, presidenta. En Ancash tenemos un instituto, Río Santa, lamentablemente les han reducido las horas, las especialidades lo dictan diferentes docentes que no son de la especialidad y ha sido tomada en un debido momento. No hay solución, presidenta, por parte de los gobiernos regionales. Entonces yo creo que el Ejecutivo juega un papel muy importante porque es una coadministración de cierta manera y ellos tienen que dar la solución. Presidenta, yo en ese sentido sí voy a votar a favor porque creo que ha hecho un buen trabajo mi colega congresista y la idea es seguir fortaleciendo estos institutos y que tengan la debida atención, presidenta, porque son miles y miles de estudiantes que no tienen la posibilidad de llegar a una universidad, pero a través de esos institutos al menos tienen el aliciente para seguir creciendo profesionalmente. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Domínguez. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, presidenta, colegas. Felicitar el trabajo del congresista Joaquín Dipas en un tema sumamente importante para el desarrollo del país, porque son justamente los institutos tecnológicos y pedagógicos quienes preparan a la fuerza laboral más cercana, una vez terminada secundaria, los chicos en las zonas más deprimidas, ¿qué ubican, qué quieren, qué necesitan? Un instituto tecnológico y pedagógico para cuanto antes estar dentro de la fuerza laboral. Pero ¿qué pasa en nuestros institutos? En la sesión anterior hablé sobre el instituto en Chepén. Más de 50 años sin laboratorios, sin herramientas, sin renovar su material. Pero además de eso, la deuda social con los docentes de institutos tecnológicos, pedagógicos, de CEPRO, está totalmente atrasada. Además, tenemos que pensar en que la restitución de derechos tiene que ir acompañado también, y nos decían ellos, la capacitación que ellos tienen la pagan con sus propios recursos. Muchos de ellos han terminado maestría, algunos ya tienen doctorado, hechos con sus recursos, pero sin embargo, a nivel de reconocimiento sobre
su sueldo, sobre su remuneración, no tienen aún una actualización de esos derechos. Por otro lado, es fundamental, y también lo hemos comentado, así como las universidades reciben fondos del CANO para investigación y desarrollo, de la misma manera los institutos tecnológicos y pedagógicos tienen que tener una asignación para que renueven, para que investiguen, para que se pongan a la orden del día en nuevas carreras técnicas que se requieren en los diferentes mercados laborales de las regiones de costa, de sierra, de selva. Por eso, este trabajo que ha realizado el presidente de la comisión, Joaquín Dipas, con todos los que integramos la misma, nos hemos preocupado de escuchar a los docentes de diferentes zonas, pero también de los CETPRO, que realmente elevan el nivel de jóvenes, tanto hombres y mujeres, que quieren trabajar de manera inmediata. Entonces, el generar habilidades emprendedoras requiere también de especial dedicación del Estado, porque sí existe una demanda en el mercado laboral para que ellos puedan tener éxito. Y si nosotros los actualizamos, si nosotros fortalecemos capacidades, si nosotros tenemos implementación tecnológica y los capacitamos periódicamente, esto va a ser muy exitoso. Entonces, tenemos que pensar en los docentes y sus derechos sociales, en los alumnos y la actualización, pero también en la institución en que tiene que ser renovada, tiene que haber inversión y tiene que haber fondos para la investigación y el desarrollo. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, por intermedio suyo, saludar el trabajo del colega Dipas y tal vez poner énfasis, presidente, en lo que corresponde ya a la próxima comisión y que se puedan agregar en el tema de las recomendaciones. Hay problemas en la implementación de la ley, en la nueva ley. Creo que el Ministerio de Educación va a tener dificultades para implementarla y la comisión tiene que tener la responsabilidad de respaldar lo que haga el Ministerio de Educación respecto a las restricciones que le vaya a ir poniendo el Ministerio de Economía. Pues yo creo que lo que hemos estado viendo es que esta comisión no pretende desde ningún punto de vista entorpecer o hacer que un ministerio fracase, más al contrario. Nuestra responsabilidad es que ningún ministerio fracase. Y en ese sentido yo quiero ratificar el respaldo al Ministerio de Educación, a todos los ministerios, pero desde el punto de vista de la implementación de la nueva ley de Instituto de Educación Superior Tecnológica y Pedagógica, creo que la Comisión tiene una gran responsabilidad de estar cerca del Ministerio para poder mirar cómo se implementa esta ley. Ya de por sí, Presidenta, hay una vulneración remunerativa del docente de Instituto Superior Tecnológica versus el docente de Instituto Superior Pedagógica. Ahorita se interrumpen las labores escolares, con mayor seguridad, porque claro, hay una inequidad en ese proceso. Pero también, Presidenta, están los procesos de licenciamiento. Se va a obligar, ya obliga la ley el licenciamiento de estas instituciones, pero sin recursos. Y finalmente, respecto a educación superior, creo que hay que trabajar el tema del fortalecimiento de los institutos de formación pedagógica. El Estado peruano sigue gastando inmensas cantidades de dinero pagando a universidades privadas que subcontratan a los docentes de educación superior pedagógica para que hagan los programas de capacitación docente, por ejemplo. Es decir, es absolutamente ¿cómo se puede llamar? Inadecuado, por decir el término más sano, inadecuado que se vulnere el Instituto de Formación Pedagógica, se trabaje la formación continua, la capacitación de los docentes a través de universidades, se prohíba a los pedagógicos que puedan tener este acceso, pero las universidades implementan la capacitación subcontratando a los docentes de los institutos superiores pedagógicos. O sea, creo que aquí tenemos que poner la mano, la inteligencia y decir formación continua, incluso previo a la evaluación docente, pero fortalezcamos los centros de formación pedagógica para que estas sean las instancias fundamentales de capacitación docente. Ahí adentro, Presidenta, está el gasto corriente. Ya no necesita gasto corriente para la formación continua. Ahí están las capacidades logísticas, etcétera, etcétera. En otro término,
tiene que ver con el fortalecimiento, insisto, de la educación pública. A señalar solo un ejemplo, el Instituto Superior Tecnológico de Túpac Amaru del Cusco ha invertido más de 10 millones de soles trabajando diferentes mecanismos para tener un centro de control, verificación, mantenimiento de vehículos. Sin embargo, el Ministerio de Transporte lo cierra. O sea, el Ministerio de Transporte cierra esta, ¿por qué? Porque es competencia a las empresas privadas para el tema del control, mantenimiento de los vehículos, de los carros. Entonces, creo que tenemos que dar la mirada. Yo quiero encargar a través suyo, Presidenta, solicitar para que esta comisión vea, por ejemplo, este tema bien sencillo. La Sutran cierra un recurso del tecnológico Túpac Amaru y además con lo cual financia el funcionamiento de la institución. Y finalmente, Presidenta, creo que el tema de los CEDPROS es una deuda que todavía esta comisión tiene que empezar a mirar. Creo que los CEDPROS siguen siendo, disculpando el término, el patito feo de nosotros. No lo estamos mirando con la importancia que corresponde y ojalá la comisión pueda dar la importancia que tiene. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Saludar el trabajo que ha hecho el congresista Joaquín Dipas. El eslabón perdido de los países desarrollados, Presidenta, o los países que llegaron a desarrollarse, justamente la carrera técnica. La trampa de los ingresos medios es porque no tenemos mano de obra técnica calificada. Es más, cuando uno ve las estadísticas de cuántos técnicos necesita el Perú, cuando empezamos a hacer un proyecto de ley de educación para trabajo, vimos que son 300.000 técnicos. Es más, muchos de estos técnicos ganan más que muchos profesionales que salen de algunas universidades que no tienen mucho prestigio. Entonces, Presidenta, yo creo que hay que darle una mirada integral a los CEPROS, a los institutos técnicos, fortalecerlos, darles herramientas, darles presupuesto, porque ahí está el eslabón, Presidenta. He tenido la oportunidad de visitar el CEPRO, por ejemplo, de Daniel Alcides Carrión en San Juan del Lurigancho, y en este CEPRO estudian de noche muchas de ellas mamás solteras. Pero lógicamente que sus laboratorios no son los adecuados. Es ahí donde tenemos que prender todos los reflectores, Presidenta, para darle otra mirada, darle una oportunidad a los jóvenes que no llegan a ingresar a la universidad pública y las otras universidades privadas son muy costosas. Entonces, Presidenta, yo creo que este es el gran tema de debate que debemos aportar desde la Comisión de Educación y llamar la atención al Ejecutivo, porque muchas veces las personas los profesionales que trabajan en el Ministerio de Educación son los sabelotodo. No hay forma ni siquiera de brindarle una ayuda, una opinión, porque ellos saben todo. Su opinión es la única que vale, ellos son los que han estado en las mejores universidades y no hay ningún aporte desde la Comisión. Y eso yo no estoy de acuerdo, Presidente. Muchos de nosotros hemos estudiado, pues, en mi caso he estudiado en una universidad pública, pero también tengo ahí algunas maestrías en universidades de primer nivel. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos opinar con respecto a este tema, Presidenta? Yo creo que hay que felicitar al congresista Joaquín Dipas y aportar desde esta comisión para darle una mirada integral a los institutos técnicos de calidad y sobre todo fortalecer los CEPROS, que es la segunda o tercera alternativa luego que los chicos no ingresan a las universidades públicas. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Vergara. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra, congresista Dipas. Presidenta, yo creo que todos los colegas que han manifestado su opinión, Presidenta, todos coincidimos en que tenemos que darle una mirada a este nivel de educación, Presidenta. Presidenta, también lo que estamos ahí recomendando es que dentro de la ley de presupuesto se vea el tema de la deuda, el tema de la homologación en la ley del presupuesto del año 2018, Presidenta, que desde esta comisión tendríamos que estar bastante vigilantes. Por lo demás, Presidenta, yo creo que primero se ha logrado
que este Congreso de la República le dé una ley a este nivel de educación y luego el Ministerio haga su propia reglamentación. Casi en 11 meses han logrado hacer esta reglamentación y a partir de allí estaremos totalmente vigilantes, señora Presidenta. Presidenta, quisiera pedirle que lo someta a votación de este informe, de este grupo de trabajo. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Vamos al voto entonces. Los congresistas que estén a favor de aprobar el informe: la congresista Montenegro, congresista Edwin Vergara, congresista Curro, congresista Ochoa, congresista Cuadros, congresista Domínguez, congresista Dipas. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Ha sido entonces aprobado por unanimidad. Antes de que nos quedemos sin quórum, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sin esperar el trámite de aprobación del acta. ¿Quiénes están a favor? Sí. Muy bien. Entonces vamos al último punto de la agenda. Tenemos la sustentación del informe del Grupo de Trabajo de Educación Básica del periodo 2016-2017 a cargo del señor congresista Edgar Américo Ochoa Peso, ex coordinador del Grupo de Trabajo. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Gracias, Presidenta. Intentando ser más concreto incluso para ver cómo podemos reconocer este informe. Mi persona estuvo a cargo de acompañar o de coordinar el Grupo de Trabajo de Educación Básica. Esta comisión ha estado integrada por los congresistas Milagros Emperatriz Salazar de la Torre, el congresista Heriberto Curro, el congresista Mario Cancio Álvarez y la congresista Gloria Edelmira Montenegro. De hecho, Presidenta, haciendo una autocrítica por la ilusión que nos lleva al desempeño congresal, creo que nuestro funcionamiento ha sido de término medio como Comisión de Educación Básica. Hicimos un gran plan de trabajo. Esta tarde tenemos la comisión de la revisión del plan de trabajo de la nueva Comisión de Educación Básica. Le propondremos que se asuman algunas de las que están planteadas, pero en la comisión ha estado sesgada por dos eventos claros que ya todos los conocemos. Uno que tiene que ver con las consecuencias o el efecto del niño costero y el otro que tiene que ver con el tema de la huelga magisterial. De las acciones que nos habíamos planteado, hemos desarrollado varias. Entre las más importantes, además de nuestras reuniones de reflexión, ha estado el diálogo abierto que se ha tenido con el Consejo Nacional de Educación y con algunos funcionarios del Ministerio de Educación para analizar la problemática de la educación en nuestro país. De hecho, Presidenta, la constatación dura de que todavía seguimos llevando un sistema educativo de educación básica, por lo menos deteriorada. Hay todavía mecanismos de vulneración de acceso a la educación básica especial y de vulneración a la educación básica alternativa. Entre las cuestiones más críticas que hemos encontrado es que los aprendizajes, Presidenta, se han reducido y hay la constatación que los aprendizajes de los niños, las niñas y los adolescentes se han reducido solo a dos áreas académicas: la matemática y la comprensión lectora. Ante esa situación hemos hecho recomendaciones al Ministerio de Educación para que se recupere el concepto de formación integral de los niños, las niñas y los adolescentes y no se reduzca y se concentre todo el sistema educativo solamente a dos áreas de trabajo. En el caso de las consecuencias del niño costero, por ejemplo, al identificar la suspensión de labores escolares, la comisión se ha puesto en comunicación directa con el Ministerio de Educación, dado que el interés superior del niño establece que ese derecho no se debía vulnerar. Hemos establecido todas las coordinaciones que fueron necesarias para que se restituyan las labores escolares de inmediato a partir del Ministerio de Educación y felizmente el Ministerio de Educación respondió instalando
aulas para la recuperación socioemocional de los niños y las niñas. Bajo este mecanismo se reiniciaron las labores escolares, se replanteó el programa curricular y felizmente se restituyó las labores escolares. El otro tema respecto al niño costero ha tenido mucho que ver con el tema del proceso de reconstrucción con cambio. Y en este sentido, lo que hemos hecho es que a esta reconstrucción con cambio, de la constatación de más de 1.500 instituciones educativas afectadas, que no solamente debería darse la atención desde el punto de vista de la restitución o de la reposición de la infraestructura física, sino que este proceso de reestructuración con cambios debería tener un rostro humano y debería estar acompañado de diferentes procesos en los que estaban articulados el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Educación a través de los programas de complementación para la formación continua y la permanencia escolar de los niños y de las niñas. Nos hemos reunido con el Ministerio de Educación para que se haga el inventario estricto de las consecuencias en infraestructura, en horas de aprendizaje y en condiciones de aprendizaje y de educabilidad para los niños y las niñas que han sido afectadas por el niño costero. Pero también se ha puesto en